Tengo a mi gato subido en una mesa mirándome con cara de flipe así. Hola cerecitas y bienvenidos un jueves más al canal, soy Nari y hoy, como cada jueves, toca taller literario. Y bueno, sí que es verdad que quería hablaros de algunos temas relacionados con la autopublicación, la coedición, a raíz del vídeo anterior. Y como hay una cerecita que me ha hecho una pregunta 2 veces, voy a contestarle a él y de paso, pues bueno, también vosotros vais a conocer este mundillo. Arashi Kawaii me preguntó cómo se llega a trabajar en una editorial como editor o como lector profesional. Que yo sepa, Leo, no hay una profesión como lector profesional. Lo más parecido, y tampoco es que sea parecido, pero lo único que me viene a la mente un poco en ese estilo son 3 cosas, que es lector cero, que no es profesional, simplemente es que un autor ha decidido que ciertas personas de su círculo lean el manuscrito antes de mandarlo a la editorial. Booktuber y blogger, que es más o menos lo mismo pero en distintas plataformas. Vale, aquí quiero hacer un parón porque estuve investigando, porque me dejó bastante inquieta en la pregunta, y resulta que sí que hay una figura que se llama lector editorial, que supongo que algunas editoriales tienen en su plantilla, que son lectores que lo único que hacen es leer manuscritos que les han llegado y que el editor no puede revisar, y ellos como lector le dan su opinión haciendo un informe, etcétera, etcétera, sobre las obras. De esta manera el editor puede ver si ese manuscrito merece la pena ser editado y aceptado dentro de la editorial. Supongo que será una figura que va sobre todo encajada en editoriales muy grandes. Las editoriales pequeñas no creo que lo tengan, porque obviamente este trabajo está remunerado. Así que aquí no sé cómo se entraría. Supongo que también tendrá que ver la relación que pueda tener esa persona con la editorial y conseguir entrar dentro de este mundillo. Pero es una figura que a día de hoy me es muy desconocida y que poco más puedo decir, la verdad. En cuanto a cómo trabajar en una editorial, sé que tú te refieres a trabajar como editor. Pero bueno, pues ya que estamos en el vídeo, vamos a hablar un poco de cómo trabajar en una editorial y los diferentes trabajos que se hacen en una editorial. Obviamente todo esto depende muchísimo del tamaño de la editorial, porque no es lo mismo una editorial gigantesca y que tenga 1000 departamentos, como puede ser, yo que sé, Norma, Ibrea, Planeta, SM y otras tantas, como puede ser una editorial mucho más pequeñita, que a lo mejor saca una novedad al mes como mucho, ¿no? O aquí un gato... ¡Au! 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 Como lo que queremos hablar es de los distintos trabajos que se pueden hacer en una editorial, pues voy a suponer directamente que vas a ir hacia una de las grandes. Obviamente una de las pequeñas no tiene tanta gente detrás. Si vas a ofrecerte a trabajar o a mandar tu currículum a una editorial, obviamente tienes que tener una formación mínima en cada uno de estos campos. Y además os voy a hablar un poco también de qué trabajo desempeña más o menos cada uno, así como brevemente. Para ser editor, antes no había realmente una carrera determinada para ello, sino era gente que había estudiado letras, que había estudiado filosofía o que había estudiado humanidades, historia, etcétera, y que bueno, pues que había hecho de su carrera la edición de novelas. A día de hoy sí que creo que hay algún máster o algún curso que te lleva por el camino editorial, después de haber hecho una carrera como pueda ser lingüística, literatura, filología. Creo que hay algún máster en edición de literatura o una cosa así. Creo que leí por ahí que había alguno. Yo personalmente no lo hice y bueno, es más por otro tipo de conocimientos prácticos por lo que yo he entrado. Yo estudié historia del arte y bueno, al fin y al cabo, humanidades, casi todo se relaciona. Y un editor es precisamente el encargado de seleccionar obras y darles ese acabado final. Dependiendo, obviamente, si es una obra extranjera, es el editor o el equipo editorial el que elige la obra y luego va a otros departamentos antes de salir adelante. Si es una obra de un autor de aquí, en este caso que es mi trabajo, se lee el manuscrito, vemos si entra dentro de la línea editorial o no, y a partir de ahí trabajamos con el autor, como os expliqué en vídeos anteriores. Pero bueno, lo bueno es que puedes ir mirando un poco el tipo de géneros que tú quieras, mirar si esas editoriales buscan o no buscan gente, incluso ver un poco qué requisitos te van pidiendo para el trabajo editorial esas editoriales. Si esa editorial se dedica a traer novelas o cómics extranjeros, hace falta un traductor, y para ser traductor obviamente necesitas
un título, puedes hacer traducción e interpretación, que creo que coges como 2 o 3 idiomas en los que especializarte, o puedes irte directamente a filología inglesa, a estudios orientales si te gusta el manga y quieres traducir japonés, es decir, pero tienes que estudiar idiomas porque necesitas hablarlo de manera fluida y leerlo de manera fluida para hacer una buena traducción. Si quieres traducir, tienes que saber el idioma con el que quieres trabajar, sea inglés, sea francés, sea italiano, sea japonés, sea chino, sea coreano, da igual. Siguiendo un poco con el tema de la preparación de un manuscrito o la preparación de un cómic o tal, está la figura del revisor. Es la persona que revisa gramática, ortografía, si hay algo mal puesto, si hay una expresión que no funciona, o es el encargado un poco de revisar todo eso, de dar los toques finales al manuscrito, al cómic o al guión o lo que sea. Para llegar a ser corrector tienes que saber lingüística, con lo cual tienes que haber hecho filología para precisamente tener un buen conocimiento de lo que son las bases de nuestro idioma. En este caso pues es castellano, con lo cual tienes que saber bien todas las reglas ortográficas, el problema del leísmo y el laísmo, cómo conjugar verbo, que sí, que esto te lo dan el lenguaje y demás, pero cuando vas a entrar a trabajar en una editorial como corrector no puedes decir, es que yo en el colegio di lengua y literatura. Todo el mundo hemos estudiado lengua y literatura en el colegio y en el instituto, y hay mucha gente que no sabe conjugar un verbo. O sea, que yo tengo un trauma muy grande, pero así, con ese muy grande, con el imperativo, que la gente no sabe decir bien un imperativo. Es decir, que necesitas tener una carrera y necesitas pues tener ciertos conocimientos para entrar como corrector en una editorial, con lo cual, bueno, pues si te gusta ese mundo tienes que meterte un poco en lo que es la rama de lingüística. Si vamos ya al apartado más gráfico, más artístico y tal, se necesita un diseñador y un maquetador, que a veces son la misma persona y a veces no. El diseñador se encarga precisamente de diseñar las portadas, de poner la tipografía perfecta para el título, para el autor, dónde ponerlo, cómo distribuir los pesos dentro de la portada, cómo hacer el canto, cómo hacer la parte de atrás, poner la sinopsis, dependiendo de cómo sea tu novela. Incluso los detalles de dentro también los suele hacer un diseñador, porque obviamente sabe cómo hacerlo estético. Un diseñador es el que va a dar esa forma artística a tu obra. Y para eso obviamente se necesita estudiar diseño gráfico. Que diseño gráfico no solamente te sirve para eso, diseño gráfico te sirve para trabajar en revistas, te sirve para trabajar en creación de páginas web y en un montón de cosas más. Pero bueno, pues en este caso, como estamos hablando de editorial, para eso sí se necesita tener diseño gráfico. Para maquetar no hace tanta falta, pero muchas veces sí que es el propio diseñador el que maqueta. ¿Por qué? Porque dentro de diseño gráfico también te enseñan maquetación. Porque los textos tienen que ir de una manera, tienen que cuadrarse de un modo, no puede haber... creo que solamente puede haber un X de líneas por página dependiendo del tamaño, tiene que haber un encuadre determinado, tiene que haber unos márgenes, todo eso tiene que saberlo alguien que haya trabajado de ello o que haya estudiado de ello. Lo más normal es alguien que haya estudiado diseño gráfico, o me parece que hay algún grado superior que habla sobre maquetación y diseño editorial. Me parece que hay uno o algo parecido que también puede servir, es decir, pero sí, si os queréis meter un poco en el mundillo editorial a través de diseño, vais a tener que hacerlo con diseño gráfico. Y bueno, luego también tiene que haber un departamento de finanzas y marketing, precisamente pues para hacer todas esas campañas de publicidad, para llevar la contabilidad de la empresa, para llevar todo, bueno, y más, es decir, y para eso pues ya son carreras de organización de eventos, carreras de marketing, de economía, etcétera, etcétera. Ahora también existe la figura del community manager, que se encarga básicamente de las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, para tratar de atraer nuevos lectores. Bueno, hay muchos que tienen buenos community manager y es muy importante, creo que a día de hoy es muy importante tener un buen community manager o saber muy bien cómo trabajan las redes sociales y cómo utilizarlas en favor de tu empresa. Pero ya os digo que eso suele ser más bien en grandes empresas. En las pequeñas editoriales muchas veces son 2, 3 personas, 4 trabajando y haciendo todo. Las editoriales pequeñas muchas veces son 4 personas haciendo el trabajo de 20. El propio maquetador es el que diseña, es el que hace los diseños para papel y para ebook y maqueta ambos. El editor es el que se encarga también de redes sociales, de hacer eventos, de llevar a los autores aquí para allá, de llevar las cuentas. El mundo editorial en este sentido es un poco
un poco confuso, porque no todas las editoriales trabajan igual, no todas las editoriales te piden lo mismo. Yo sí que recomiendo que si este mundillo te gusta y todavía no has empezado ninguna carrera o no estás metido dentro de todo esto, que sepáis bien a qué queréis enfocaros y a partir de ahí busquéis unos estudios que se puedan ajustar a ello. Pero bueno, no es un vídeo triste, quiero decir, es un vídeo destinado básicamente a eso, a que sepáis un poco si queréis dedicaros a este mundo, a qué queréis dedicaros y os enfoquéis precisamente en ello, porque no vale decir, bueno, no sé, me da igual, porque como veis hay varias posibilidades. Puede gustarte mucho un idioma, puede gustarte mucho el manga y decir, pues yo quiero traducir manga, pues yo quiero, pues entonces tendrás que hacer estudios orientales y a partir de ahí pues buscar una editorial que busque o un equipo que busque traductores en japonés. Con lo cual tenéis que ver qué queréis hacer, tenéis que ver un poco qué es lo que piden las editoriales para determinados trabajos. Muchos tienen los requisitos en línea, en plan buscar una editorial grande y ver qué requisitos van pidiendo pues para según qué trabajo. Seguramente que hay un montón y podréis ver un poco pues qué quieren, pues si quieres ser editor, pues qué buscan para que tú seas editor o qué buscan, no sé qué, y empezar un poquito por ahí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha sido un poquito más denso que los anteriores, pero bueno, espero que os haya aclarado alguna duda. Si tenéis dudas, ya sabéis, tenéis el cajetín de preguntas aquí abajo donde podéis dejarme todas las que queráis. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like muy grande, compartidlo en vuestras redes sociales porque me ayudará a ir creciendo poquito a poco. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te ha gustado, te invito a que te suscribas y que te unas a esta gran familia de cerecitas. Ya somos más de 80, nos queda muy poquito para el sorteo. Me podéis seguir en las redes sociales también, estoy en Twitter y estoy en Facebook. Y nos vemos el próximo lunes con una nueva video reseña y el próximo jueves en un nuevo taller literario. Adiós, cerecitas.